no ves que cuando tú me ves, estés en donde estés, mi mundo. Hola a todos, bienvenidos a Hablando Cultura, el podcast de los emprendedores culturales y amantes del arte y la cultura. El día de hoy tenemos a Carmen Cirilo Bravo, ella es artista visual, fotógrafa, y le damos un buen fuerte aplauso para que ha venido acá a nuestro programa. Gracias. Bueno, Carmen nos va a comentar, ella tiene un proyecto de memoria coronguina, el proyecto Yajacam. No sé si lo he pronunciado bien, creo que sí. Casi. Quería saber por qué, cómo nace este proyecto y por qué lleva este nombre Yajacam. Ya, bueno, gracias por invitarme. Gracias por invitarme, Cintia. Proyecto Yajacam, bueno, yo estudié fotografía, ¿no? Mientras yo estaba estudiando fotografía teníamos un curso que era de conservación, gestión de archivos. Y en ese proceso, o sea, justo el ciclo que yo estaba estudiando eso, encontré o me presentaron o se presentó una maleta con fotografías muy descuidadas, ¿no? No voy a decir al 100% mal estado, pero descuidadas. Entonces creo que como que tenía este chip de la conservación y el cuidado de las imágenes, y cuando apareció esta maleta como que dije, tengo que hacer algo. Y ahí fue como el momento oficial de decir, bueno, vamos a crear un proyecto que trabaje por el tema de la conservación. En realidad empezó así, como protección, ¿no? Como protección, conservación, gestión, pensando, aspirando como a un archivo. Además también porque en mi caso, mi familia como no tenía muchas fotografías del pueblo, de mis abuelos, no hay pocas, entonces en mi cabeza estaba el chip de que quizá al conocer como otros álbumes, otros archivos, iba a poder encontrar la imagen de ellos. Entonces, desde esa como cosita personal, era importante el cuidar las memorias de los demás. Entonces, nada, esa fue como la primera motivación que apareció. Se llama Yajacam porque en el pueblo es como Corongo, ya lo conoces, Sí, es como planito y está rodeado de montañitas, no tan gigantes, ¿no? Pequeñas. Y una de esas montañas es el Cerrito Yajacam. Entonces yo amo las montañas, la verdad. Siempre cuando pensé en un proyecto de Corongo dije voy a ponerle el nombre de una montaña porque solo Corongo es como, siento que no, ¿no? Entonces, el nombre de Yajacam yo lo había escuchado en una tonada de un juez de agua, que hablaba como, es como, dice la frasecita como aquel cerrito Yajacam, testigo fiel de mis penas, ¿no? Una cosa así. Entonces, de hecho es como un espacio cotidiano para la gente que toma esa ruta para las chacras de Malpica. Y justo la casa donde mis abuelos vivían quedaba al pie del Yajacam. Entonces yo tenía como de la infancia como esta memoria de despertar y la primera montañita que ver, o la primera línea en el cerrito es como límite cielo-tierra, era Cerrito Yajacam. Y decidí como elegir esa montaña como nuestra guardiana para el proyecto, nuestra acompañante imagen. Y el nombre es como en las, no sé si investigaciones, pero muchos discos que nombraban como esta canción, lo escriben de diferentes formas. Y yo no sabía como cuál era la correcta. Entonces, en mi caso, justo con Don Pepe conversando un día, le preguntaba y le decía como, quiero ponerle ese nombre al proyecto, pero no sé cómo escribirlo. Y él me recomendó ponerle de la forma en que se debía como pronunciarlo, o de qué forma podemos como pronunciarlo mejor, porque es como, él pronunciaba muy bien el Yajacam con el así. Claro. Entonces por eso se quedó y dije ya, tiene que ser lo más como que nos lleve a pronunciarlo mejor. Sé que es difícil, pero ahí va. No, y muchas, de hecho, bueno, yo conozco Corongo, afortunadamente el año pasado trabajamos ahí en la residencia Ancachina del Festival de Cine de Ancash, y bueno, y ahora hemos ido a grabar un documental. A mí yo no sé, yo quizás no conocía, o sea, ha sido a raíz de los proyectos, pero es un pueblo bastante acogedor, las personas son muy amables, todos colaboran, hay bastante que contar, bastante que difundir de Corongo. O sea, yo teniendo todas mis raíces ancachinas, ni mi misma familia, nadie había logrado llegar a Corongo.
¿no? Entonces, cuando se enteraron que yo estaba ahí, decían, no, y qué bonito, y qué tal, y qué hay, y esa motivación de poder difundir tus raíces, ¿no? Coronguinas, y preservar también, este proyecto nace como un proyecto de preservación musical en un inicio, o también de identidad en general, y sé que también a raíz de un apoyo COVID que recibiste del Estado, ¿cómo nació, o sea, lo inicial y cómo ha ido evolucionando? Ujú. Sí, tiene muchos saltos como el proyecto. O sea, en un inicio, como te decía, pensaba más fotográfico, quizá por mi formación, pero en la práctica también veía como mis limitaciones en conservación, ¿no? O sea, porque acá en Perú no hay como una escuela para formarse específicamente en conservación de fotos. Entonces era como, ya había límites, ¿no? Y luego también estaba como el reconocer que mi papá coleccionaba muchos discos y tenía mucha memoria histórica sobre la música, entonces era como la música, yo no sé nada como técnico ni practico música, pero hay como ese interés como desde cuidar. Entonces ahí fue como ya, bueno, también tenemos que hacer algo por los archivos musicales, entonces empezamos como digitalizando, ¿no? Compartiendo los álbumes con los permisos, obviamente siempre sin fines de lucro, pero bajo la idea de compartir como los archivos de la forma más sin intervención, ¿no? Porque a veces hay canciones dispersas en YouTube, en las redes, claro. Pero por ejemplo, o sea, la curaduría, diría yo, de un disco tiene una intención, el orden, ¿no? Entonces a veces es bueno como revisar todo eso y presentarlo de esa forma, que es como lo compartimos. Y en eso como que nos dio la pandemia y hubo como una necesidad de hacer algo porque, no sé, yo al menos desde mis miedos de que mi papá ya no esté y qué hago con todo lo que él sabe y que obviamente me cuenta, pero no es que me lo quede o lo que escriba. De ahí de algún modo salió como esto de los podcasts, que era como una mezcla de, no solo podcast como de conversar, sino de escuchar y compartir como información. Como una mezcla de radio, pero con más información. Claro. De créditos, por así decirlo. Okay. Entonces, hicimos como los podcasts, ya llegan podcasts, con el apoyo de una compañera de Candy que nos ayudó como con todo el lado técnico, de edición, grabábamos con el micro del celular, o sea, sí bien precario en realidad, porque justo en pandemia también se malogró mi computadora, mi celular, entonces era como, grabábamos, pasábamos a Candy, ella editaba y nos decía ya está, y lo empezamos a compartir. Entonces eso lo hicimos así todo por iniciativa, por tiempo libre en la pandemia. Entonces, ¿tú estuviste en la pandemia en Corongo? ¿O ibas, o todo era, cómo era? Estábamos acá en Lima. Ya. Ajá, y ahí yo estaba como en la casa de mis papás. Entonces, de hecho, teníamos como mucho tiempo libre. Era como un compartir con tu padre y a la vez en esto que los unía, ¿no? Sí, y en eso como que grabar, o sea, teníamos mucho tiempo. Claro. Y era como genial poder materializarlo de esa forma, ¿no? Y ahí es cuando salen justo los apoyos COVID del 2020. Entonces ya dijimos, bueno, hagamos algo, ¿no? O sea, ya hemos hecho como un podcast, quizá podemos continuar por esta línea, porque en ese momento yo no me aventuraba al audiovisual. Entonces la fotografía para mí me quedaba corta, porque no había como toda esta información extra. Y el audiovisual me daba miedo, entonces decía ya, lo sonoro es como, puede ser. Claro. Y ganamos como uno de los apoyos COVID, el de, no me acuerdo el nombre, pero era algo de memoria inmaterial. Entonces nosotros propusimos hacer como es que no diría que es un documental, pero es como un podcast sonoro para recibir como la información de la fiesta de Corongo, ¿no? En sí. Entonces, en un inicio la idea era como, en uno solo, presentar como la fiesta de junio, qué es lo que pasa, ¿no? Pasa esto tal día, pasa esto, como una narración de diferentes voces que nos digan. O sea, está enfocado en la fiesta, sí. En los días exactos de la fiesta. Sí, porque el proyecto ese justo se llama Memorias Coronguinas de Junio. Ok. Yeah. Ajá. Pero luego ya en el proceso de edición era muy difícil, como teníamos casi 20 entrevistas hechas a diferentes personajes, y era como muy difícil realmente para mí como unirlo todo en uno solo. Entonces decidimos como sacar episodios. Entonces llegamos a editar 2 episodios que presentamos, que justo eran los jueces de agua y las esposas de los jueces de agua.
y ellos como nos hablaban de la fiesta de junio desde sus experiencias, eran como los jueces de agua del 2020 que no habían vivido la fiesta, entonces era un poco más como desde ese lado, ¿no? Y ya, con ese apoyo hicimos eso, que fue como la primera vez de tener presupuesto, de poder como hacer algo más grande, digamos, ¿no? Y algo también más masivo, porque como el proyecto inició a nivel fotográfico, era como un poco bajo el alcance, ¿no? De todos modos, no éramos como tan... No habíamos llegado, por así decirlo, a la gente. Ya un podcast nos ayudó a que mucha más gente nos escuche. O sea, hasta ahorita es como nos dicen, ¿cuándo vuelven a hacer episodios? Y no, y yo he visto tu canal casi 1000 suscriptores y ya llevas, son años, o sea, desde, me salen como de 6 años más o menos. Que... Sí, es que el proyecto oficialmente nació en el 2018. Ah, ok. Y el Can Podcast es del 2020. Memorias Coronginas de Junio también es del 2020. Okay. O sea, 4 años ya desde por el apoyo COVID, pero ya venías con tu papá haciendo 2 años antes. Ah, sí. O sea, lo anterior era más como mapeo de fotos, saber qué hay, como siempre conectar como con la gente, ¿no? Porque igual como la historia familiar, al menos nuestra, es que mis abuelos llegaron a Corongo y mi papá a los 14 años se fue de Corongo. Y ya casi que no volvió porque mi abuela enfermó, vino a Lima, estuvo postrada, no pudo volver, entonces hubo mucha como separación física de Corongo, ¿no? Y mis abuelos ya han fallecido ya entre 15, 18 años, entonces era como a veces no nos recordaban, pero cuando hablábamos de los abuelos ya se recordaban, entonces... Y ahora era como otra forma de conectar con la gente, ¿no? Decir, sí somos coronguinos, aunque parezca que no. Eso, ahí voy. ¿Cómo recepcionan las personas cuando, o sea, regresas con tu papá a hacer las entrevistas en plena fiesta? ¿Cómo ellos, claro, son del proyecto, o sea, ellos son del proyecto, ¿no? ¿Cómo así lo apoyan y sus mismas ganas de que también, de su lado, también de difusión, ¿no? Porque yo supongo, lo que yo veo es que hay bastante acogida del proyecto y las personas están muy orgullosas de Corongo, de sus raíces, de su fiesta y de todas sus tradiciones, ¿no? ¿Cómo era esta interacción con ellos y cómo ellos mismos también apoyaron la difusión, ¿no? En que crezca? Lo que pasa es que en el 2018, cuando nace el proyecto, yo justo estaba haciendo mi proyecto de titulación de la carrera. Entonces, mi proyecto era también sobre Corongo, entonces yo todo el año estuve como yendo muchísimas veces. Y parte de mi investigación era caminar con la imagen de mis abuelos, porque quería recopilar información de ellos que me nutrían como creativamente y emocionalmente también. Entonces, ya desde... Cuando yo empecé ese proyecto, ya la gente decía, ya no eres ajeno, es como eres la nieta de Clemente, eres la nieta de Manuela. Entonces desde ahí ya hubo como un vínculo que se hizo. Y en 2019 también como nos vinculamos más, ¿no? O sea, ya hubo como más estrechez, yo empecé a bailar acá en la fiesta que hacen en Lima, entonces incluso con los migrantes que están acá en Lima como que conectábamos más, ¿no? Con el Centro Musical Corongo, así. Y bueno, y mis tías también son como ellas que sí estuvieron como mucho más jóvenes, allá también son más conocidas, por así decirlo. Claro. Entonces también cuando volvíamos era como, sí, soy la sobrina de Panchita, no de Agustina, y así. Entonces, cuando volvimos a Corongo, no conocíamos como el 100%, o sea, yo diría que conocíamos como 20%, por así decirlo, de la gente, ¿no? Y con las personas que teníamos como más cercanía, empezamos a contarles que estábamos viniendo, que había pasado esto y que queríamos documentar. Entonces, ellos nos abrían las puertas, ¿no? Y Don Pepe nos ayudó mucho en ese proyecto porque fue como uno de los primeros que fuimos y dijimos, mire, queremos contar esto. Me decían, juez de agua, tienes que ir a buscar a estos, tales años. Estos son los señores que hacen esto, aquí y aquí no. Y así era como que caminar y decía, quiero buscar esto y así. Una persona nos llevaba a otra familia y así llegaban como que las puertas se abrían. O sea, ese proyecto de Memorias Coronginas de Junio, más allá de los podcasts como episodios o productos, como nos forjaron como esa... Los lazos, ¿no? claro, ya la unión, fortaleció esa unión. Y que yo lo he visto, ¿no? Ahora que hemos estado en Corongo,
como te conocen y hay bastante cariño, bastante, yo lo veo, o sea, yo lo he visto y me gusta también cómo te involucras, la pasión que pones en tu trabajo. Yo siempre, porque bueno, además del bueno, ahora es tú, justo eso, a eso voy. Si bien era también un podcast de Memorias de Junio, hasta ahora sigue subiendo contenido. ¿Cómo lo has ido implementando? O sea, después de que tú, digamos, terminas de entregar la devolución, que es el proyecto que tú llevaste para el apoyo COVID, pudo haber quedado ahí, pero no, pues eso no es la idea. Ha continuado. ¿Qué es el contenido que has seguido, de cómo lo has seguido nutriendo y cómo lo has hecho realidad, ¿no? Ya sin apoyo COVID, ¿no? Creo que más ha sido fotográfico, o sea, me importa la documentación, pero me importa como la documentación ordenada, Claro. como que publicar por álbumes, que sea fácil para que cuando la gente entre al Facebook como que pueda verlo, ¿no? Si hay información extra, subirlo por ahí. Y bueno, es como desde ahí creo que varios amigos también como le agarraron corazón a Corongo y era como que me decían como, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo hay fiesta? Entonces íbamos y varios amigos míos son fotógrafos, entonces muchos de ellos han ido a fotografiar, sus fotos que han hecho ahí las han compartido en otros espacios, ¿no? Es parte de sus portafolios, entonces todas esas, o sea, ha sido quizá más como el lado de ir con amigos fotógrafos a continuar como la documentación. Y también luego con otros amigos audiovisuales, ¿no? Que también como que van y registran. Y bueno, ya ahora que estoy un poco más metida en el mundo audiovisual, con mis compañeros también, el año pasado cuando fuimos con Andrés, también hicimos como cortes audiovisuales sobre cositas de la fiesta, ¿no? Quizá más por ese lado y que bueno, también he podido como hacer talleres de fotoquímica, ya que son cositas como que me interesan como de compartir también con las infancias principalmente, ¿no? Siempre ha sido realmente como muy... o sea, después de eso yo no he aplicado como algún otro fondo, pero porque siento que aún tengo que madurar como las ideas, pero ha sido muy de la intención que tienen los amigos de ir a hacer algo, y entonces, bueno, hagamos algo, ¿no? O de situaciones que se dan como, bueno, vayamos y registremos y veamos qué sucede, ¿no? Igual es como, yo siento que igual no tengo que ahorita finalizar todas las cosas del proyecto, porque también siento que puede haber otras personas que quieran venir a continuar. Entonces a mí me parece como importante generar como un archivo que quizá cuando, no sé, en años alguien quiera venir a estudiar, es como decir, mira, hay este archivo y puedes utilizarlo para editar algo, para investigar, para continuarlo, ¿no? Entonces, no, ahorita al menos no estoy buscando del todo como hacer cortos o hacer ese tipo de cosas, sino como documentación así, lo más... generar muchos archivos en realidad, Claro, ¿no? claro. Porque ha sido la ausencia, creo, en el pasado, o la dispersación que ha habido de eso. Entonces me parece como importante como abrir ese espacio de resguardar memoria. Porque si hablamos de archivos coronguinos, hasta antes de que nace el proyecto de ustedes, ¿dónde se documentaban o no se documentaban? O sea, quienes documentaban eran las familias que tenían como posibilidades a cámaras, ¿no? Y a todo lo que continúa, como no solo el momento de captura, ¿no? Es luego el revelado, el guardado y hasta el hacer un álbum, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay familias que sí han tenido como esa posibilidad y tienen grandes archivos como valiosos, pero son como archivos individuales, ¿no? Claro, entonces, cada uno con su álbum familiar y su historia. Y claro, y uno lo comparte en la intimidad, Claro. pero a veces como aún no está esa posibilidad de acceso. O sea, la idea es que en algún momento, aún no sé cómo, pero porque no llegan como los fondos de preservación aquí, o al menos aún nos faltan pasos para acceder a esos fondos, ¿no? Pero poder como hacer que ese archivo pueda ser visto por más coronguinos, ¿no? Reconocerse en el archivo del otro también. ¿Por qué crees que es importante hacer este trabajo de memoria y de archivo acá en el Perú? Ya, para mí ha sido importante
A mí me pasa que no es como crítica, ¿no? Pero hay mucha gente que realmente no conoce su vida hacia atrás, ¿no? Desde cosas tan sencillas a veces como recordar el nombre de un abuelo, de un bisabuelo, y así, ¿no? O sea, en mi caso, mis papás son bien nostálgicos hacia su familia, entonces yo recuerdo así desde los 5 añitos como el nombre del bisabuelo, Rojas. Claro. Rojas Flores, ¿no? El árbol genealógico. Ajá. Claro. Y toda esa historia, ¿no? Entonces, a veces sin tener imagen, sabías qué pasaba o qué pasó, que te hace entender como los pasos del presente, de algún modo. Entonces, creo que desde ellos, o sea, entendí que era importante generar como documentos, ¿no? Porque sí crecí como con una nostalgia de no tener quizá como la fotografía de mis abuelos de niños. Me hubiera encantado verlos. Que otras familias tienen esa posibilidad porque han estado quizá en las situaciones correctas de generar esos documentos. Entonces desde esa nostalgia era como, no debería seguirse repitiendo eso. Y que a pesar de que ahorita hay como tecnología y todo eso, siento que igual de algún modo se sigue repitiendo porque las fotografías digitales también a veces uno no los alberga o no sabes cómo albergar, es como tienes que tener una computadora, un disco duro, saber que el disco duro cada tantos años muere, hacerles copias de seguridad o la nube, o sea, realmente no toda la gente es consciente de eso o sabe de eso. O sea, mis papás incluso no saben cómo conservar una foto digital, ¿no? Y ahí es como que uno tiene que estarle haciendo copias de seguridad aquí y acá. Claro. Entonces, siento que se tiene que empezar a cuidar también eso, porque a pesar de estar ahorita que podemos seguir generando archivos, se pueden seguir perdiendo. Entonces, creo que desde ahí me interesa como cuidar las imágenes y los archivos sonoros y todo lo que pueda. Exacto, Carmen, lo que tú dices, reconocerse, saber de tus raíces. A mí me ha pasado también, se ha perdido mucha información. También le pasa a muchos como a mí por temas familiares, por pérdidas, ¿no? En Ancash ha pasado mucho, ¿no? Muchos que quedaron huérfanos, la historia del terremoto. Esto es, yo de hecho, cuando yo también he investigado, ¿no? De cara a más que todo un desarrollo personal, superar algunos problemas y también reconocerme que mi identidad tal cual he ido, ¿no? A buscar el pasado y sigo en eso. Y por eso es muy valioso lo que estás haciendo, es muy valioso lo que compartes también y que muchos también lo valoremos, ¿no? Porque sí creo que es una necesidad que muchos tenemos acá de buscar quiénes fueron tus antepasados, reconocerse y también, si está en nuestras posibilidades, poder compartir y difundir de la cultura, de nuestras raíces y ver cómo colaboramos, ¿no? Con estas ganas de poder hacer algo por nuestra comunidad, por la sociedad, que también viene de estas ganas de sanación, también tiene, ¿no? Tiene bastante de eso. Y ya pasando a la actualidad, y siendo nuestra primera invitada de artes visuales, es muy importante para nosotros también saber conocer cómo es este mundo acá en Perú, por lo que sabes, cómo has recorrido. ¿Cómo es accesible participar de estas exposiciones fotográficas? ¿Cómo alguien llega a participar de estas actividades, por ejemplo? Ya, sobre eso no soy una experta, Ajá. porque es como, no he forjado mi carrera en el espacio de la exhibición. Ajá. Pero algo que sí veo, pensando como cuando estudiaba ahorita, que sí ahora hay muchas más oportunidades de espacios y porque justamente la gente está creando sus espacios, ¿no? Si antes eran como galerías más cerradas, por así decirlo, o que habían como más escaleras para llegar ahí, ahora hay muchas iniciativas como propias o colectivas desde regiones, de acá, ¿no? Por generar espacios de difusión. Entonces creo que desde ahí ahora yo siento como fuerte el tema de la exhibición en sí. O sea, es más real, más posible también.
Es cierto, porque como ahora ya hay espacios culturales alternativos, ya no son como que las salas inaccesibles que antes, o lo veíamos inaccesible, ¿no? Ahora hay más posibilidades. Y en ese sentido, yo quería felicitarte por el premio que recibiste, de verdad, del Festival Internacional de Artes Visuales, ¿no? Tú, quería que nos comentes un poquito de eso. ¿Tú qué crees que fue necesario o para lograr ese premio, o en principio esa participación, ¿no? Porque es con postulación y todo eso, si podrías compartirnos. Ya. Igual es como, me pone nerviosa esa pregunta porque aún no aterrizo en la idea, pero es por yo. Yo creo que algo que aprendí justamente en la pandemia, que aprendí como de Marina Cisneros, es una artista de Argentina que tiene las cosas bien claras en el tema como del ser artista y gestor propio incluso, ¿no? Dentro de las artes visuales. Es que, o sea, hay que como creérsela, ¿no? Y tener como una disciplina de algún modo. Entonces, desde cosas como básicas, por así decirlo, como saber escribir una buena bio, ser consciente del statement creativo, trabajar su portafolio, actualizar su portafolio, ¿no? O sea, tener como una, no metodología, pero una como certeza de por qué estás haciendo esto, por qué lo presentas de esta forma, ¿no? Sea en PDF, en web, no tengo idea, ¿no? Pero tener como que, creo que el statement en sí de artista es súper importante, porque ya con eso sabes de algún modo todo, ¿no? Desde los espacios a donde quieres participar, hasta las temáticas que haces, las investigaciones que necesitas o los vínculos también que tienes que ir en búsqueda, porque creo que el crear como que se alimenta mucho de lo humano, ¿no? Es como, va mucho de lo emocional, sentimental, más allá de la investigación y luego como la técnica y la creación en sí. Entonces creo que ser consciente de eso es importante y eso va de la mano también como del crecimiento psicológico. Claro, no sé, sí, ¿no? sí, es verdad. Sí. Sí, entonces creo que todo eso es como, tiene que ir junto o tenemos que ser conscientes de eso. Yo diría que eso es como el primer paso. Yo reconozco como, desde que estudiaba, como los primeros proyectos que hacía, o sea, siempre sentí que de algún modo como estaba caminando en esa dirección, porque los primeros proyectos que hacía a veces eran como ser los migrantes en Lima y explorar el territorio, ¿no? Y luego poco a poco era como me acompañaba de narraciones orales y recordaba que en mi infancia me acompañaban como las memorias de mis abuelos, lo que me contaban, esa mezcla con la realidad. Luego, no sé, salto a cosas como más antropológicas, qué sé yo, hasta que de algún modo es como que ya sabes o reconoces dónde es como el espacio geográfico del que quieres hablar. A mí me pasó así, ¿no? O sea, si yo veo mi portafolio es como voy desde la costa hasta Corongo, como creativamente y visualmente. Y ya todo eso como que más las cosas, las vivencias, como mucho el cariño como de Corongo, las puertas que se abren allá de compartir, de dialogar, han alimentado totalmente mi proceso creativo, ¿no? Y mi lado humano también. Entonces, no quiero que suene como cuando hacen como la premiación de claro, del ajá, sí. como Alice me dijo como vuelve a escuchar como el texto que dicen, ajá, ¿no? porque es como una mención de un jurado, algo así, el fallo o algo así, ajá, el fallo del jurado. Sí. Y bueno, ahí hablaban que era como importante o que fue importante en mi proyecto como no sé si honestidad, pero sí como que esa transparencia y la vulnerabilidad de contar. Entonces, obviamente eso se siente como, te hace sentir, a mí me hace sentir más vulnerable, pero también me hace como importante reconocer que esas dos cosas a las que yo quizá en algún tiempo como huía o me daba miedo, como que caminan conmigo, es como que ahora me han abierto esta posibilidad a algo bueno, ¿no? Es que es cierto, a veces uno piensa que quizás algo que pensamos que es una debilidad, pero luego nos damos cuenta que esa debilidad en verdad es fortaleza. Sí. Y que es necesario esta conexión real para crear, porque si no hay esa sensibilidad, esa implicancia con lo que quieres hacer, no transmite. ¿No? Hay tantas obras que pasan,
pero ¿cuáles son las que de verdad llegan a conectar con el público, ¿no? Es las que realmente te están contando algo y se nota cuando un creador de verdad vive o se ha desvivido por hacerlo y por compartirlo, ¿no? Esa motivación que tiene. Y yo lo he visto bastante en tu trabajo. Y bueno, de verdad, gracias por esta entrevista. Siempre a todos los entrevistados les damos un momento para que puedan compartir a la juventud, ¿no? A las personas que escuchan Navegando Cultura, que quieren emprender en este mundo y que quizás no se atreven. Hay muchos, ¿sabes? Hay muchos miedos, paradigmas, mitos, pero queremos que esto, a través de la información y de las experiencias de ustedes, pueda cerrarse las brechas y que más personas se animen a trabajar en este rubro. Entonces, puedes dirigirte a esta cámara y ¿qué les dirías? Ya, bueno, primero gracias por acompañarnos y escucharnos. Creo que algo que diría es que yo amo las artes visuales, me encanta la fotografía como medio de enunciación, ¿no? Y de existir también. Entonces creo que es bueno como no quedarse solo como en la técnica, en la imagen bonita, sino pensar o reflexionar en cómo una imagen está construida de muchas capas que a veces el cuerpo de la imagen es uno mismo como creador. Entonces, nada, creo que animar a la gente a que haga más artes visuales, a que siga reflexionando sobre la fotografía. Creo que es una forma maravillosa como de abrir como la puerta de uno mismo. En mi experiencia también como enseñando he visto como jóvenes o adultos o niñas han usado este medio así como un grito, ¿no? de contar lo que sienten o lo que quieren hacer que sea como imborrable. Entonces, nada, igual creo que todos los caminos para el mundo de ahora, todos los caminos son de algún modo complejos, pero no imposibles. Así que si es que les interesa estudiar arte, diría que por favor estudien arte y que no tengan miedo como a ese camino. Muchas gracias, Carmen. Todo ha sido muy inspirador, de verdad. Bueno, a todos los de Navegando Cultura, ya saben que todos los jueves al mediodía subimos un episodio nuevo. Síganos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, TikTok e Instagram. Y también decirles que se suscriban a este canal y que inviten a todas las personas que les interese emprender en el rubro de industrias culturales y artes. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. No ves que cuando tú